Esta es la entrevista que nunca saldrá a causa de que un profesor considera que compartir la misma audiencia no es bueno para hacer un trabajo colaborativo. Para conocer la historia completa, ve la primera parte en el link que te dejaré en la descripción. También te invito a que si te gustaría escuchar esta experiencia en lugar de ver el video, lo hagas mediante podcast. Te dejaré el link en la descripción, ¿ok? Hola, ¿qué tal, Ana? Muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio. Agradezco mucho tu presencia desde Panamá, toda una panameña. Estoy seguro que tienes muchas cosas que platicarnos. De México, recuerda, soy de México. Cierto, discúlpame, de verdad, discúlpame, ¿cómo puedo confundir Panamá y México? Discúlpame. No, hombre, no te preocupes, pasa. Otra vez, disculpa. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento en esta ocasión por tener a Ana de México, compartiéndonos sus experiencias de este maravilloso país con todos nosotros. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. De verdad agradezco demasiado el hecho de que me hayas considerado para compartir un poquito de mi experiencia como mexicana. Entonces, sí, gracias. Bueno, Ana, y platícanos un poquito de dónde eres, a qué te dedicas. Bueno, ¿de dónde soy? Yo soy de México, soy del norte de México, pero actualmente vivo en Brasil. Ya tengo casi 2 años aquí viviendo en Brasil. En México enseñaba en una escuela internacional con estudiantes de diferentes nacionalidades y pues actualmente yo enseño ahora aquí en Brasil, pero ahora pues todo es online, entonces soy una maestra online. Oye, ¿y qué te llevó a Brasil? ¿Qué te hizo dejar México para irte a Brasil? Ay, pues muchísimas cosas, entre eso pues el amor y pues trabajo también, entonces pues aquí estoy, ¿no? Oye, por lo que me imagino, en Brasil hay muchísimo hispanohablante, ¿no? ¿Qué te hizo dar clases ahí de español si hay mucha gente que habla español en ese país? Pues fíjate que yo también tenía esa idea, antes de venirme a vivir, yo también creí que así sería, yo creí que habría muchos hispanohablantes por aquí, pero la verdad es que no. Yo estoy en una ciudad turística, entonces antes de esta situación que se está viviendo, pues sí me tocó ver mucha gente que hablaba español, pero en su mayoría turistas, pero es muy difícil ir a un restaurante y que te entiendan si hablas español. Bueno, me refiero de que te puedas comunicar al 100% en español. No hay como en otros lugares de que hay meseros o hay dueños de restaurantes que hablan un segundo idioma para ayudar a los clientes. Eso no lo he visto aquí, no lo he visto en casi todos los restaurantes. Sí entienden, pero les cuesta trabajo, ¿no? Un poquito. Y sí es muy curioso porque Brasil está rodeado por países que hablan solo español y pues se me hace a mí también así como que chistoso de que se me ha hecho difícil encontrar personas que hablen español, personas hispanohablantes, ¿no? Bueno, ¿y qué dificultades tienes con el portugués? Imagino que porque vives en Brasil ya aprendiste algo de portugués, ¿no? Sí, sí hablo, pues como te mencioné, necesito pues sobrevivir en un país, ¿no? Donde difícilmente te hablan español en una tienda. Por supuesto, a lo mejor en algún lugar turístico sí, pero ya cuando andas buscando otras cosas, porque ya vives aquí, necesitas buscar cosas más en específico, necesitas comunicarte, entonces yo necesito aprender y pues sí, entonces sí lo hablo y las dificultades, pues son varias. Porque sobre todo muchos creen que el idioma es lo mismo, creen que es el idioma más parecido y puede ser sí parecido, pero no saben lo que esto implica, el hecho de que sea parecido implica otras dificultades. Por ejemplo, difícilmente tú vas a saber cuando te equivocas porque va a surgir esto que comentas, el portuñol, va a surgir esto porque tú crees que estás hablando español, pero realmente no estás hablando español, o tú crees que estás hablando portugués, pero realmente no estás hablando portugués. Entonces, esto es muy fácil de que, de que salga a relucir, ¿no? Durante una conversación en cualquiera de estos países entre nosotros. Yo tenía aquí un amigo que él era brasileño y nos hablaba siempre en portugués porque él decía que él nos entendía hablando español, entonces él asumía que nosotros también tenemos que entenderlo a él por ser brasileño, pero yo no entendía nada. Sí, 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 comprendernos, ellos comprendernos a nosotros es mucho más fácil del hecho de que nosotros los comprendamos a ellos. Su forma de escuchar está muchísimo más, no sé si utilizar la palabra como desarrollada o más avanzada que nosotros como hispanohablantes, porque nosotros tenemos como ciertos sonidos, nuestra pronunciación tiene, por ejemplo, 5 vocales, pero ellos en sus vocales tienen diferentes acentos, y esto les ayuda a que cuando nosotros hablamos, ellos distinguen fácilmente los sonidos. Sí, por supuesto, ellos dicen, reconocen que hablamos muy rápido entre nativos, pero para ellos les resulta muy fácil. Si yo hablo con ellos así de manera directa, me entienden súper bien, pero ellos, es un país grandísimo, entonces cuando ellos me hablan, a veces
utilizan palabras que yo no entiendo en esta región porque ellos son del norte o al revés, porque son del sur y yo no entiendo aquí o son del centro, del interior. Cambia mucho, es un país grandísimo, es muchísimo más grande que México. Oye, pero también el español de México ahí tiene una influencia, ¿no? Como de su país vecino, ¿tiene ahí anglicismos o no? Es muy único. Sí, 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 en México tenemos muchísima influencia entre anglicismos, en cuestiones culturales, en sociales, regionales, nuestras lenguas indígenas muy valiosas y estas todavía hay muchísimas palabras que utilizamos en el español de México y ahí están, prevalecen porque así es, o sea, nuestro español, creo que el español mexicano es muy rico, es muy, muy variado, tiene muchos orígenes. Las palabras, las expresiones tienen muchísimos orígenes. Hay palabras que vienen del inglés y hay palabras que vienen de la lengua indígena y la misma persona las usa. Si yo creía que México tiene una diversidad en el español, pues Brasil dice, quítate que ahí te voy, o sea, así como diciendo, pues aquí hay más, ¿no? También aquí hay muchas más diferencias, porque es como si tuvieras diferentes países dentro de Brasil. Y bueno, ¿qué características tiene el portugués que tú crees que hace que surja ese famoso portuñol que me han dicho? Cuando yo estoy hablando con un hablante de portugués, yo tengo que estar muchísimo más atenta con la pronunciación, con ellos, con lo que escucho. Tengo que escuchar un poquito más los acentos, cosa que a ellos tal vez no les preocupa porque nosotros tenemos como que los mismos acentos. Ellos obviamente cuando hablan el español y quieren aprender, ellos me preguntan muchísimo, oye, es una A abierta, es una A cerrada, una E abierta. Y yo digo, es que la verdad en español no, es así, simplemente tú puedes hacerla abierta, cerrada, como quieras, y va a ser lo mismo. Obviamente están las tildes dentro de nuestra ortografía, pero no causa una gran diferencia en la pronunciación o en el sonido. Bueno, sí, algunas veces, pero no es algo en lo cual el alumno se deba de importar en el español, tanto como si es abierta o cerrada. Lo importante es que ellos comprendan el uso de ciertas cosas. Por ejemplo, los complementos directos e indirectos, ellas muchas veces los confunden con sus artículos. Y entonces esto causa una confusión y cuando ellos hablan surge el portuñol porque ellos utilizan nuestros complementos directos como artículos. Ellos pueden decir lo carro en lugar del carro y cosas muy, muy interesantes que he aprendido aquí sobre el idioma y con mis estudiantes que ellos vienen a pulir su español. Siempre me ha encantado decirle a los estudiantes que obviamente tenemos diferentes acentos en todos los países hispanohablantes, somos más de 20, entonces cada quien pronuncia diferente algunos sonidos, por ejemplo, esa confusión de la B y la B, de la doble L y la Y, de la Z, la C, la S, van a ver en diferentes acentos, diferentes pronunciaciones. Sin embargo, estos no son obstáculos para comunicarnos entre nosotros. Yo puedo entenderte claramente ahora que tú me hablas con vosotros. No hay ningún problema, por supuesto. Yo, por ejemplo, cuando yo estudio esto con los estudiantes, yo a veces tengo que enfocarme con material y tengo que decir, mira, aquí está el libro, porque es algo que no fácilmente lo tengo en mí. Siento como que el brasileño no se esfuerza mucho por aprender español, ¿no? Es como la experiencia que yo tuve, yo estudié en Italia, yo viví en Italia un tiempo y me decían eso de los que hablamos español. Ellos decían que los hispanohablantes no nos esforzamos mucho porque el idioma es parecido, hay un nivel en el que llegamos y ya no avanzamos comparando con otras nacionalidades, ¿no? Supongo que es lo mismo con la gente que habla portugués y aprende español, como que no se esfuerza. Fíjate que sí entiendo tu punto. No estoy segura si puedo decir que es que no se esfuerzan tanto, porque yo conozco varios estudiantes que le echan muchas ganas y he conocido demasiados estudiantes, incluso profesores nativos del portugués, que son profesores y me impactan, o sea, de verdad dominan muy bien el español y tienen un hambre por conocer diferentes culturas, diferentes formas del español para poder enriquecer más su contenido y educar a sus estudiantes. Por supuesto, su acento es diferente, pero cuestión gramatical o esas técnicas o estrategias de enseñanza son muy, muy buenas y muy valiosas. Entonces, eh, estos profesores nativos del portugués, eh, para mí son una clara experiencia de que se puede y le echan muchísimas ganas. Yo he tenido estudiantes muy, muy buenos que le echan demasiadas ganas y son, decimos en México, bien mataditos, o sea, bien intensos, escriben demasiado, toman nota, analizan todo y aprecio mucho eso. Entonces no puedo generalizar que se esfuerzan menos, ¿entiendes? Yo creo que depende, como en todos los idiomas, porque tengo estudiantes que también son de otros países y se esfuerzan mucho menos, que quieren aprender español porque esta tarde que hoy vienen conmigo porque hoy mismo tienen una entrevista en español y quieren practicar, o se te ponen en una posición complicada como maestro, en-
porque no puedes hacer mucho por ellos en unas horas para prepararlos para una entrevista. Y eso es una muestra de que ellos también no se esfuerzan mucho por aprender español, solamente se esfuerzan 1 o 2 horas antes de una entrevista en español o una semana antes de un examen de español, entonces es un poco complicado. Bueno, y háblanos un poquito de tu experiencia viviendo ahí en Brasil, porque fíjate que aquí se dice mucho las noticias, que es un país muy peligroso, todo es muy peligroso. Platícanos un poco qué ves tú como mexicana ahí en Brasil. Sí, yo sé, varios estudiantes que también viven en Europa me han comentado lo que escuchan y siempre les digo, pues sí, pero digo, lo normal, ¿no? Comparando pues Latinoamérica, México, Brasil, digo, lo mismo, o sea, hay lugares que existe este tipo de peligros, pero hay otros lugares que no, donde yo vivo es muy tranquilo, entonces todo pues está bien, lo que yo veo está bien, aquí tranquilo, sé que hay, pero pues hasta ahorita no he visto nada malo, además casi siempre estoy en casa, ¿no? De hecho, desde antes de que sucediera esta situación que se vino, yo disfruté muchísimo, muchísimo de esta linda ciudad, de la música, la gente, el baile, la comida, todo lo disfruté demasiado. No hubo nada que me impidiera este preconcepto que se tiene, este estereotipo que se tiene de un país o de la gente, no me ha impedido disfrutar de este lindo lugar, ¿no? De una nación. Si yo tuviera la oportunidad ahora o si se pudiera, si fuera bueno, yo viajaría todavía a otros lugares, a otros destinos, a otros lugares, pues excelente, ¿no? Y bueno, México es muy conocido por su comida. Dime, ¿extrañas la comida de México ahí en Brasil? Me imagino que sí, ¿no? Pues es tan conocido. Ay, pues sí, 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 sí la extraño. Después de mi familia, lo siguiente, antes que mis amigos, incluso puedo decir, antes que mis amigos, es la comida. Eh, sí, Bueno, ¿qué comidas buenas hay en Brasil? ¿Qué comidas te gustan? ¿Hay buena comida ahí? sí, sí, aquí en Brasil también hay comida muy buena, la carne. A mí me gusta mucho comer la carne, la picaña, me encanta. Tienen lo que es el pan de queso, me gusta muchísimo. El couscous en el norte, aquí también hay, pero es diferente. El queso, hay muchos tipos de queso, me gusta demasiado. Em, Algunas bebidas, la comida es increíble, es muy rica. Bueno, y dinos algo de los burritos. ¿Son o no son de México los burritos? Porque aquí se consumen muchísimo. Bueno, los burritos sí son de México, pero los originales, digamos, no como se conocen internacionalmente, ¿no? Ese burrito gigante que se come así lleno de tanta cosa, de todo lo que se encuentra uno en el refri, arroz, frijoles, lechuga. Así no lo comemos en México. Nosotros es una tortilla básica con frijoles y queso y tan tan. Sí, la otra vez yo comí un burrito y no pude comer en días porque estaba lleno. Comí mucho, el burrito muy grande. Sí, sí, sí. Aquí también venden esos burritos, bueno, no son burritos, son burrotes, ¿no? Son gigantes y pues es difícil hasta morderlo, ¿no? Abrir la boca, o sea, es increíble. Y bueno, hablando de México, hay algunas expresiones que me gustaría que nos dijeras qué significan, que ustedes usan mucho, y una de ellas es como el chido. Ah, bueno, chido es como, bueno, es como decir qué padre, también es otra expresión mexicana, qué chido, qué padre, es como en inglés es el cool, aquí en Brasil es el legal, bacana, y entonces sí, chido, qué padre, es algo así como que te gusta algo, ¿no? Ay, también el mande, escucho mucho mande. ¿Qué es eso de mande? Está muy relacionado, tiene como un origen en cuestión de la conquista del español. Ha causado muchísima polémica, pues en base a la historia, ¿no? De los españoles, en la conquista a México. En la antigüedad se usaba para decir como dame órdenes. Mande es como del verbo mandar, la tercera persona, usted, o sea, con muchísimo respeto, usted me da órdenes, usted me manda. Entonces, mande es como dígame. Entonces, em, generalmente la gente no dice qué en español. Cuando no escuchas algo bien, no decimos así como qué porque suena grosero para nosotros. Yo siempre he utilizado mande desde chiquita porque mi abuela me educó, mi mamá en la escuela. Yo no podía decirle a un maestro qué, porque no, el maestro, imagínate, te decía, no contestes así, te regañaba enfrente de todos. Entonces siempre dijimos mande. Y yo lo sé porque como maestro tú tienes que investigar el origen de muchísimas palabras que existen en el español y que no existen en otros países. Por ejemplo, mande. Mande es una que no vas a escuchar en otros países, pero sí en México o de un mexicano. No significa que el mexicano se está rebajando a la autoridad, simplemente es algo como que vemos como, eh, como cortés, como amable, como una forma educada de responder. Cuando tú preguntas, oye Ana, ¿puedes hacer esto? Y yo no te escuché bien o no entendí qué dijiste, nosotros no decimos qué o cómo. No, no decimos eso, decimos mande. Es como, ¿podrías repetir o no escuché bien?
pero no hacemos asociación de eso con el origen. Yo solamente sé del origen porque leí, pero créeme, si tú preguntas a un mexicano, ay, el origen tiene que ver con esto, casi nadie te va a decir, ay, sí, sí, tiene que ver con esto. Bueno, fíjate que también tengo varios estudiantes que me hablan del español neutral. ¿Cuál es tu opinión del español neutral? ¿Crees que hay un español neutral y cuál es? ¿Cuál es para ti ese español neutral? Qué interesante. Sí, he escuchado esto de que un español neutral, he escuchado al estudiante hablando de, por ejemplo, ay, quiero aprender español de México porque es más fácil, o quiero aprender español de Guatemala o de Colombia porque es más neutral el acento, más tranquilo. Em, y bueno, entiendo su punto de vista, pero yo creo que más que un acento neutral o más que un español neutral, es un español con el cual están familiarizados. Por ejemplo, yo siento que aquí la gente de Brasil tiene mucha influencia con el acento de Chile o de Argentina porque están conectados, están aquí abajito y pues el contacto, la relación que tienen con hispanohablantes son con personas de Sudamérica. Las personas que están en Estados Unidos tienen muchísima influencia del español de México porque es el país que está así como que vecino, ¿no? También hay muchísimos hispanohablantes que son de México o de Centroamérica que están en Estados Unidos. Entonces, la experiencia, lo que ellos escuchan, el acento, está relacionado a este español. No es tanto que sea más fácil para ellos. Bueno, sí se les facilita porque están familiarizados con el sonido, pero no es que haya un español neutral. Estudiantes de Europa están muy también influenciados por el español de España. Yo creo que porque el español de España llega más a esa región, pero pero sí, o sea, depende mucho del historial, depende muchísimo de la experiencia que el estudiante haya tenido previamente con el idioma. Esto lo va a ayudar a facilitar su trabajo, pero no hay un español neutral o un español correcto para nada. Por supuesto, hay unos que dicen, no, pues el origen de España, ¿no? Pero depende muchísimo de tus preferencias, depende muchísimo de lo que quieres lograr en el idioma para recomendar el mejor español o el español más correcto para cada uno, pero no me gusta manejar el término del español neutral. No, casi nunca lo he escuchado. Solamente he escuchado de que hay un español más fácil para mí. Bueno, y desde tus experiencias, ¿cuál es el español más fácil? ¿Hay alguno que sea más fácil o difícil que otro? El más fácil o el mejor es como te dije, o sea, depende muchísimo de sus gustos, de sus preferencias. Platícanos un poquito más, Ana, de ti. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo trabajas ahora? Bueno, pues sí, yo soy maestra, como te comentaba, soy maestra online actualmente. Antes era mitad de tiempo online, mitad de tiempo pues presencial, pero ahora pues estoy totalmente online porque pues aquí a diferencia de allá las escuelas no están así como que totalmente abiertas, entonces estoy súper contenta porque siento que estoy 100% aquí para mis estudiantes y para mis clases, entonces sí, bien feliz. ¿Has tenido la oportunidad de visitar Europa? ¿Has visitado Europa ya en el pasado? Fíjate que no lo he tenido en mis planes. Sí lo tengo, pero a futuro no ha estado en mis prioridades ahorita. Ahorita como mi prioridad me encantaría ir a México, pues porque principalmente que extraño mi familia y la comida, pues hay mucho en México que todavía no conozco y necesito viajar, necesito ir para compartir más contenido con mis estudiantes, más cuestiones artísticas, sociales que existen en México, que el país es muy grande y muy diverso, que no conozco todo México. Entonces, mi prioridad para viajar todavía, increíblemente, sería a México. Em, y digo increíblemente porque soy mexicana y tú me dices que si conozco Europa, pues no, todavía no. En un futuro sí, definitivamente sí, sí viajaría porque mis estudiantes me han hablado mucho de lugares históricos, de lugares que quiero conocer y digo, wow, necesito ir a estos lugares. Pero cuando vaya lo voy a hacer para aprovechar realmente unos meses porque pues hay muchos países que se pueden visitar en Europa, ¿no? Fácilmente. Entonces, cuando vaya voy a aprovechar, no voy a ir solamente a un país, voy a ir a varios. Sí, sí, aquí Europa es muy, muy bonito. Y bueno, ¿qué países has visitado entonces? ¿Qué países conoces? Bueno, he estado en diferentes países, bueno, sí, en todo el continente, en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil. Me quedé, hasta ahora estoy con un poquito de ganas, bueno, todavía estoy con ganas de Chile y Argentina, pero pues por la situación no se ha podido viajar, ¿verdad? Entonces, pues así como que todavía estoy así como que me quedé vestida y alborotada, o sea, todavía no he podido viajar a estos lugares. Ana, y ya como última pregunta, me gustaría saber, bueno, ¿tú consideras que son diferentes México y Brasil? Sí son diferentes, porque yo no sé si tú, pues si tú sepas, pero para nosotros aquí en Europa, México y Brasil, pues todo es lo mismo, Latinoamérica es lo mismo. Entonces, ¿tú consideras que hay diferencias?
Sí, 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 son muy, muy diferentes, la verdad. Hay, por supuesto, en la calidez humana sí yo creo que es parecido. O sea, vas a encontrar amigos, vas a encontrar esa calidez del ser humano, o sea, buena onda, bien chidos, Brasil y México. Pero hay muchas diferencias, principalmente el idioma, en la cultura, la música, las influencias artísticas que existen también aquí, las influencias artísticas que existen en México, el estilo de vida. Oh, hay muchísimos contrastes entre estos dos países, no porque es Latinoamérica, son lo mismo, muchas personas piensan así como tú también. Yo como mexicana puedo decir entre los dos, sí hay muchas diferencias, pero tal vez tú, tal vez allá, ustedes ven casi todo lo mismo, entonces piensan, ah, ahí es donde se habla español, ¿no? Incluso hay personas que quizás piensen que se habla español en Brasil, ¿no? O piensen que México está en Sudamérica o está en Centroamérica, y, pero es normal porque pues estamos, hay cosas que yo no conozco de Europa y es parte de lo que aprendo muchísimo con mis estudiantes, esta experiencia que me ha dejado desde trabajar en casa y como mexicana, ¿no? En otro país también. Y al mismo tiempo estoy aprendiendo de otro país mediante la experiencia, mediante mi vida, pero al mismo tiempo mediante la enseñanza del idioma. No, Ana, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, de verdad, gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, de verdad. Como te mencioné al principio, mis estudiantes te admiran mucho. Yo admiro muchísimo tu trabajo, escuchamos tus podcasts demasiado. Ah, un saludo grande a los estudiantes de Ana, un saludo muy grande. Y pues sí, gracias una vez más. Y Ana, pues me gustaría si tienes algún contacto, algún Twitter que nos puedas compartir en caso alguien quiera contactarse contigo. Sí, yo tengo el link que te voy a pasar si quieres para que lo pongas en tu descripción y si algún estudiante tiene alguna pregunta sobre México, sobre la cultura, expresiones que tenemos en México, pues que se sientan libres de enviarme un mensaje. Yo con muchísimo gusto los voy a ayudar. Yo estoy bien dispuesta siempre a responder sus mensajes, ya sea por Instagram, por Facebook o por YouTube, por donde quieran. Entonces yo te comparto pues el link, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Ana, pues hasta luego. De nada, cuídate mucho y nos vemos luego. Bye bye. Adiós. Y bueno, si te gustó este contenido, te invito a que me sigas en otras redes sociales para contactarme para cualquier cosa que necesites. Te dejaré el link en la descripción, entonces no te olvides ir a la descripción y dar clic en el link. ¿De acuerdo? Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye bye.